Entonces, llamado también nervio patético o cuarto par craneal, ¿ya? Este nervio, características de este nervio es que este es un nervio motor, ¿ya? Solamente es nervio motor. Por lo tanto, su origen real, vamos a mencionar un solo núcleo. El núcleo de este se va a encontrar situado en el espesor del mesencéfalo también, ¿sí? Similar al tercer par craneal, pero vamos a verlo acá. Sucede que el tercer par craneal, si ustedes recuerdan, se encuentra también en el espesor del mesencéfalo, ¿no? En la sustancia gris periacueductal, aquí está el acueducto mesencefálico, todo esto va a ser la sustancia gris periacueductal, y el núcleo del tercero se encuentra a la altura del tubérculo cuadrigémino anterior, que es esta estructura. En cambio, este cuarto par craneal, el nervio patético o troclear, se encuentra su núcleo en esta sustancia gris periacueductal, pero a la altura del tubérculo cuadrigémino posterior, o sea que está más abajo que el anterior, ¿ya? A la altura del tubérculo cuadrigémino posterior. ¿Cuál será el origen aparente de este nervio? ¿Sí? Este es el único de los pares craneales que tiene su origen aparente en la cara posterior del tallo cerebral. Ojo, si recordamos un poquito, cuando habíamos visto la cara posterior del tallo, decíamos que la cara posterior de la protuberancia y el bulbo conforman el piso del cuarto ventrículo. Toda esta cavidad se llama el cuarto ventrículo, que comunica mediante el acueducto mesencefálico con el tercer ventrículo y hacia abajo comunica con el conducto ependimario que se encuentra en el interior de la médula espinal. Este cuarto ventrículo va a presentar un techo conformado por el velo medular superior, velo medular inferior, relacionados con el cerebelo. En cambio, el piso está formado por la cara posterior de la protuberancia y del bulbo. Ahora bien, este nervio, repetimos, ¿no? Es el único que se origina, que tiene su origen aparente en la cara posterior del tallo, ¿sí? Se origina o presenta su origen aparente justamente por encima de este velo medular superior, una estructura que se va a llamar como la válvula de Vieussens, a este nivel. Entonces, por encima de esa válvula de Vieussens, de ese velo medular superior, ahí está el origen aparente, en la cara posterior del tallo cerebral, de este nervio troclear, nervio patético o cuarto par craneal, ¿ya? Ahí está, entonces, su origen aparente. Luego, ¿qué trayecto es el que va a ser este? Miren, ¿no? Entonces, se origina ahí está su origen aparente. Otra característica también es que se entrecruzan, ¿sí? El derecho se va hacia la izquierda, el izquierdo se va hacia la derecha, ¿ya? Cruzan, sale por esa superficie, en la cara posterior del tallo, y lo que hace es luego contornear los pedúnculos cerebrales. Contornea de esta manera, contornea para así rodear y hacerse anterior, ¿ya? Aparece luego en la cara anterior y luego va a pasar por la cara externa del seno cavernoso, se introduce por la hendidura esfenoidal o hendidura orbitaria del esfenoides, pasa por el ojal superoexterno del tendón de Sinn, ese tendón común para los músculos rectos, ¿no? Pasa por un ojal que le hace ese tendón, y finalmente termina en el músculo oblicuo mayor del globo ocular, el músculo oblicuo superior u oblicuo mayor, el cual se encarga del movimiento del globo ocular, llevando el globo ocular hacia abajo y hacia afuera, ¿no? Entonces, finalmente, esa va a ser la acción de este nervio, este músculo, hace que el globo ocular pueda girar, pueda mirar hacia abajo y afuera. Vamos con el siguiente, es el nervio trigémino. El nervio trigémino, estamos hablando del quinto par craneal. Este es un nervio sensitivo motor, ¿ya? Entonces tiene función motora, tiene función sensitiva, por lo tanto, en su origen real, tenemos que hablar de la porción motora y tenemos que hablar de la porción sensitiva. Ahora, el origen real de la porción motora se va a encontrar en dos núcleos principalmente, que son el protuberancial, que está en el espesor de la protuberancia, y otro que está en el espesor del mesencéfalo. Aunque también adicionalmente se describe un núcleo espinal que se encuentra a la altura del bulbo. Tenemos entonces núcleo protuberancial, núcleo mesencefálico, le atribuyen esa función motora, y este nervio posteriormente sale de la protuberancia, donde se encuentra su origen aparente, ¿sí? Hasta aquí es un nervio motor.
¿ya? Es un nervio motor, y su origen aparente está en la cara anterolateral de la protuberancia. Este es su origen aparente, cara anterolateral de la protuberancia, por encima y por delante del pedúnculo cerebeloso medio. Toda esta estructura es el pedúnculo cerebeloso medio. Miren cómo esto se va, ¿sí? Entonces está por delante, por encima de este pedúnculo cerebeloso medio. Este es el origen aparente del quinto par craneal del nervio trigémino. Lo que hace luego este nervio es dirigirse hacia el peñasco del temporal. En la cara anterosuperior del peñasco del temporal, sobre una fosita, descansa este ganglio. Este ganglio va a ser el origen real de la porción sensitiva de este nervio. Como vamos a ver de ahora en adelante, los nervios craneales, los que son de tipo sensitivo también, presentan su origen real en un ganglio. Y resulta que el ganglio se encuentra en el trayecto del nervio, ¿ya? Como en este caso. Entonces, en el trayecto de este nervio, en la cara anterosuperior del peñasco, ahí se va a encontrar ese ganglio. Se encuentra con el ganglio semilunar, del cual las fibras van a ir de regreso, de retorno, ¿no? Van de retorno a través de este mismo nervio y luego ingresan hacia lo que es el tallo cerebral, ¿no? O sea, hacia lo que es la protuberancia. Finalmente siguen unas vías especiales que tienen para la vía sensitiva y se va a conectar con centros superiores, ¿no? Reguladores de la función sensitiva. ¿Sí? Resulta ser que al unirse con este ganglio, al llegar al ganglio semilunar o ganglio trigeminal, llamado también ganglio de Gasser, ¿sí? Inmediatamente el nervio trigémino se va a dividir en sus 3 ramas terminales. Por eso es que recibe ese nombre de trigémino, que viene de 3 gemelos, 3 mellizos, ¿sí? Las 3 ramas terminales son el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular, ¿ya? Son entonces las 3 ramas de este nervio, ¿ya? Y vamos a describir cada una de estas, porque cada una de estas, a su vez, va a enviar ramas que van a ser colaterales o terminales, ¿sí? Entonces vamos a describir primero al nervio oftálmico. Nuevamente acá, ganglio semilunar, tenemos al nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. El nervio oftálmico se va a dividir en 3, ¿sí? Inmediatamente, este se relaciona con la cara externa del seno cavernoso, pero tiene un trayecto muy corto que casi inmediatamente se divide en sus 3 ramas terminales. Las 3 ramas terminales de este nervio oftálmico son el nervio nasal o nasociliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal, ¿sí? Los 3. Vamos a describir cada uno de estos. El nervio nasal o nasociliar, este se va por la pared interna de la cavidad orbitaria. Este nervio se va a conectar con el ganglio ciliar. Si ustedes recuerdan, ese está en la cara externa del nervio óptico. Se relaciona este con fibras procedentes tanto del núcleo cilioespinal, que es el núcleo iridodilatador, como también con el nervio motor ocular común, que lleva fibras del núcleo iridoconstrictor o de Edinger-Westphal, ¿no? Para la iridoconstricción. Entonces hemos descrito este ganglio ciliar. Se conecta con este, por eso también recibe esa denominación de nervio nasociliar, porque manda un comunicante hacia este. Posteriormente, este se dirige por esta pared interna de la cavidad orbitaria, donde va a dar las ramas también llamadas etmoidales, el nervio etmoidal anterior y etmoidal posterior, los cuales se dirigen a esos que hemos descrito en el hueso frontal y en el etmoides, ¿sí? A la altura de la escotadura etmoidal, ¿no? Lateral a esta. Posteriormente se va a dirigir hacia lo que es la parte interna y la parte superior del dorso de la nariz. Da una ramita pequeña que es el nervio infratroclear, el cual se dirige a la parte inferior de la fosa troclear del hueso frontal. Y finalmente da una rama también que es el nervio nasolobular. Este nervio nasolobular va por la cara interna del hueso nasal o hueso propio de la nariz, inclusive le marca un surco en este hueso. Y finalmente termina a nivel del lóbulo en la piel, tegumentos del lóbulo de la nariz. Nervio nasolobular. Ahora bien, el siguiente es el nervio frontal. Este es el nervio frontal, el más voluminoso de los 3. El nervio frontal camina por la cara superior del músculo elevador del párpado superior. De hecho, se considera este músculo, el músculo elevador del párpado superior, como satélite
de este nervio frontal. Sigue entonces la cara superior de este nervio, de este músculo, elevador del párpado superior. Bien, este nervio frontal posteriormente va a dar dos ramas terminales que van a ser el nervio frontal interno, frontal externo, y a su vez da esta ramita pequeña que es el nervio supratroclear. El nervio supratroclear se dirige a la parte superior de la fosita troclear de ese hueso frontal. Bien, entonces ahí tenemos al nervio frontal justamente con su terminación. Ese nervio frontal va a terminar a nivel de la piel de la frente, ¿sí? Dando también una rama que se denomina como supraorbitaria, ¿no? A través de su rama frontal. Y termina en la piel de la frente, por eso también es su nombre, ¿no? Nervio frontal, ¿sí? Porque termina en la piel de la frente, ¿no? Piel, tegumentos que hay en la frente. A continuación tenemos este otro, el más delgado de los tres, que es el nervio lagrimal. Este nervio lagrimal se dirige hacia la cara o pared externa de la cavidad orbitaria. Este camina por el borde superior del músculo recto lateral o recto externo del globo ocular, ¿ya? Y este nervio posteriormente llega a la glándula lagrimal, alcanza la glándula lagrimal, llevando fibras para la secreción de esta glándula lagrimal, pero ojo, no son fibras propias, ¿sí? Son fibras prestadas, son fibras más bien que él lleva como si fuera un vehículo o un transporte. Las fibras van a proceder de esta comunicación que presenta mediante una rama comunicante con el nervio cigomático o nervio orbitario, rama del nervio maxilar, el cual a su vez se está conectando con este ganglio que es el ganglio pterigopalatino o esfenopalatino. Este va a recibir fibras que proceden del nervio facial, como también del nervio glosofaringio y también del simpático pericarotídeo, ¿no? Entonces, gracias a esa comunicación que presenta con estos otros nervios que sí son de tipo vegetativo, es que este va a poder llevar esa inervación de tipo secretoria a la glándula lagrimal. Y sí, el nervio lagrimal le lleva la inervación de tipo sensitiva, ¿no? Está bien, ¿ya? Bien, ahora vamos con el siguiente, el nervio maxilar. El nervio maxilar es el que va a atravesar por este agujero, el agujero redondo mayor, para luego colocarse, sale del cráneo para colocarse en la fosa pterigomaxilar. Esta fosa pterigomaxilar, entonces, donde va a tener relación con los músculos pterigoideos, ¿sí? Entre otros. Y este va a mandar sus ramas que van a ser colaterales y también su rama terminal, como enseguida describiremos, ¿sí? Acá nuevamente tenemos al nervio oftálmico. En realidad son las tres ramas de este los que atraviesan por la hendidura esfenoidal. No así el oftálmico, ¿no? Sino las tres ramas del oftálmico, el nasal, frontal, lagrimal, esos tres sí atraviesan la hendidura esfenoidal. El nervio maxilar que atraviesa el agujero redondo mayor y el nervio mandibular que atraviesa el agujero oval. No nos olvidemos que está acompañado por la arteria meningia menor o meningia accesoria, ¿no? O accesoria de la meningia media. En este esquema nuevamente tenemos aquí al nervio, el nervio frontal que está por encima de este músculo, del músculo elevador del párpado superior, ¿no? Nervio frontal, frontal interno externo, nervio supratroclear. Por acá tenemos el nervio lagrimal que está alcanzando la glándula lagrimal y ese es el nervio nasal o nasociliar con sus ramas etmoidales, o nervios etmoidales que van a esos conductos etmoidales previamente descrito en tema de huesos, ¿sí? El nervio maxilar y el nervio mandibular. En esta fotografía podemos ver ahí al nervio frontal, ¿sí? Siempre, ¿no? Superficialmente se puede identificar a este, porque camina por encima de ese músculo elevador del párpado superior. Se divide en frontal interno, externo y el nervio supratroclear. Vamos con el nervio maxilar. Este nervio maxilar atraviesa el agujero redondo mayor, ¿ya? Atraviesa este agujero redondo mayor, se coloca en la fosa pterigomaxilar. El nervio maxilar va a dirigirse hacia lo que es el canal infraorbitario. Pasa al canal infraorbitario y finalmente sale por el agujero infraorbitario, ¿sí? Cuando sale por el agujero infraorbitario cambia de nombre. El nervio maxilar cambia de nombre y se llama nervio infraorbitario, ¿sí? Entonces ahí tenemos al nervio infraorbitario, que es la rama terminal de este nervio maxilar. Antes de ello, este nervio maxilar ha dado distintas ramas colaterales. ¿Cuáles van a ser estas ramas colaterales?
Esta, la primera, que es la rama cigomática, el nervio cigomático, nervio orbitario, también llamado. Ese se dirige por la pared lateral de la cavidad orbitaria, terminando en los tegumentos de esta región, tanto en la parte externa de la cavidad orbitaria como en la región cigomática. Y previamente ha mandado un comunicante, que hemos descrito ya anteriormente, ese comunicante para el nervio lagrimal, ¿no? Procedente de este nervio maxilar. Este otro nervio, el de acá, es el nervio ptérigo-palatino o esfenopalatino. Este nervio ptérigo-palatino o esfenopalatino se dirige a este ganglio. Es el ganglio ptérigo-palatino o llamado también esfenopalatino, da lo mismo. Ese ganglio recibe, como habíamos dicho anteriormente, recibe fibras que proceden del nervio facial, del séptimo par craneal, del glosofaringio, que es el noveno par craneal, y del simpático pericarotídeo, ¿ya? En el próximo tema vamos a aclarar mucho más, con mayor detalle, pero llega a este ganglio, esas fibras. Y gracias a esas fibras vegetativas que están llegando a este ganglio, es que el nervio ptérigo-palatino o esfenopalatino puede distribuirse en la mucosa buconasofaringea, llevando inervación de tipo sensitiva, pero también de tipo vegetativa, gracias a las fibras que han llegado y han alcanzado a través del ganglio ptérigo-palatino. ¿Sí? Entonces, la inervación de esa mucosa buconasofaringea de tipo vegetativa. ¿Ya? Otras ramas, tenemos las ramas que son los nervios dentarios. Aquí están los nervios dentarios o alveolares, ¿sí? El nervio dentario posterior, o dentarios posteriores, pueden ser varios. Tenemos al nervio, el dentario medio, a este nivel, dentario medio, y el dentario anterior, llamado también dentario anterior o alveolar anterosuperior. A ese le podemos llamar alveolar superior medio, y a este alveolar posterosuperior, ¿no? Este primero, el dentario anterior, para los incisivos centrales y laterales, que tiene la arcada dentaria superior. El dentario medio para los premolares. El dentario posterior para los molares. De la arcada dentaria superior, ¿no? Todos, ¿sí? Y finalmente este nervio infraorbitario que hemos descrito como rama terminal de este nervio maxilar, el cual va a dar ramas palpebrales para el párpado inferior, para el surco nasogeniano y ramas también para el lóbulo de la nariz, ¿no? Entonces en todo este territorio se va a distribuir. Nuevamente acá, nervio maxilar, justamente ese ganglio, ¿no? Ganglio ptérigo-palatino o esfenopalatino que está recibiendo fibras procedentes del nervio facial, del nervio glosofaringio y del simpático pericarotídeo. Entonces está alcanzando las fibras a este ganglio y gracias a este, pues el nervio ptérigo-palatino puede inervar a la mucosa buconasofaringea. Nuevamente los dentarios, el anterior, medio, posterior, ¿no? ¿Sí? Nuevamente acá, el ganglio ptérigo-palatino, estamos viendo los nervios dentarios, el anterior, medio, posterior, ¿sí? O si ustedes quieren llamarle anterosuperior, superior medio y posterosuperior, alveolares, ¿no? El nervio maxilar que sale por el agujero infraorbitario, llamado luego nervio infraorbitario o suborbitario. ¿Ya? Vamos ahora con el nervio mandibular. La última de las ramas del nervio trigémino es el nervio mandibular. Este nervio mandibular sale del cráneo a través del agujero oval. No nos olvidemos que en ese agujero oval está acompañado de la arteria meningia menor o accesoria de la meningia media, rama de la maxilar interna. Sale por el agujero oval y luego este igualmente se coloca en ese espacio, en esa fosa pterigomaxilar, para dividirse en dos ramas terminales. Sus dos ramas terminales son el tronco terminal anterior y el tronco terminal posterior. El tronco terminal anterior es un poco más delgado que el posterior, es bastante voluminoso. Ese tronco terminal anterior se va a dividir a su vez en tres. Tenemos al nervio temporobucal, aquí está el nervio temporobucal, el cual se está dividiendo a su vez en dos, el temporal profundo anterior y el nervio bucal. El temporal profundo anterior va a la parte anterior de la fosa temporal, y el nervio bucal que llega al músculo buccinador, ¿sí? Al músculo buccinador. Entonces estamos hablando del nervio temporobucal. La siguiente rama es el nervio temporal profundo medio, el cual alcanza la parte media de la fosa temporal.
Y finalmente tenemos al temporo maceterino. Este no se identifica en esta gráfica porque no estamos ahorita con el músculo macetero, ha sido levantado, pero este se divide igualmente en dos, ¿no? Como su nombre lo indica, dará el nervio maceterino y también da el temporal profundo posterior. El temporal profundo posterior a la parte posterior de la fosa temporal y el nervio maceterino que se va a dirigir hacia el macetero, que está, pues sabemos, a este nivel, ¿no? Porque no se lo puede ver, pues sabemos que se encuentra en esa parte superficial, ¿no? Ustedes ya lo conocen al músculo macetero, entonces a ese músculo macetero se dirige el nervio maceterino. Así van las tres ramas entonces de ese tronco anterior. Este otro tronco, que es el tronco terminal posterior, es el más voluminoso y se va a distribuir en las siguientes ramas. Primera rama no se puede visualizar. La primera rama es un nervio común para los músculos pterigoideos, que son el pterigoideo interno o medial, este que está aquí cortado, y este que es el nervio pterigoideo lateral, fascículo superior, fascículo inferior, ¿no? Entonces, para los pterigoideos. También va a ir al tensor del velo del paladar. Y también va a ir al músculo del martillo, llamado también músculo tensor del tímpano. Entonces, un nervio común para estos músculos, ¿no? Primera rama. La siguiente rama es el nervio aurículo-temporal. Este nervio aurículo-temporal que podemos ver acá, se origina a través de dos lengüetas, ¿no? Dos fascículos, miren, una y dos. Se origina a través de estos dos fascículos y luego se une nuevamente. De esta forma el nervio aurículo-temporal le hace un ojal, ¿sí? Un verdadero ojal le hace para que pueda pasar a través de ese ojal, ¿sí? Esta arteria. Estamos hablando de la arteria meningia media. El nervio aurículo-temporal le hace un ojal a la arteria meningia media, rama de la maxilar interna, ¿sí? Bien. Este nervio aurículo-temporal luego se va a dirigir hacia la glándula parótida, pero antes de eso va a conectar con el ganglio óptico. El ganglio óptico recibe fibras procedentes del nervio facial, el séptimo par craneal, del noveno par craneal, que es el glosofaringio, y también del simpático perimeningio, el plexo que rodea a esta arteria meningia media, ¿sí? Plexo simpático. Entonces va a recibir fibras que van a ser tanto simpáticas como parasimpáticas y le van a dar la facultad de poder llevar la inervación secretoria de la glándula parótida, ¿sí? Esa inervación secretoria entonces de la glándula parótida está dada por este nervio aurículo-temporal previamente conectado con el ganglio óptico que recibe fibras de los anteriores nervios ya mencionados, ¿no? El séptimo, el noveno y el simpático perimeningio. Ahí entonces está otra rama. La siguiente rama tenemos a este nervio dentario inferior o alveolar. Vamos a verlo en esta gráfica. Aquí está. Ustedes recuerdan que hemos hablado del agujero dentario inferior o agujero alveolar, el cual se encuentra en la mandíbula, en el espesor de la mandíbula. Este nervio alveolar o dentario inferior entonces se introduce por ese agujero de la mandíbula, que es el agujero alveolar o dentario inferior, penetra en un conducto labrado en el interior del hueso de la mandíbula propio para este nervio, y obviamente también los vasos, ¿no? Arteria y vena, y resulta ser que este da ramas, ¿no? Da distintas ramas que van a dirigirse a los dientes de la arcada dentaria inferior. De esta forma da la inervación a estas piezas dentarias. Finalmente sale por ese agujero, es el agujero mentoniano de la mandíbula. Cuando sale por el agujero mentoniano, cambia de nombre, este nervio cambia de nombre, y se va a llamar a partir de ahora nervio mentoniano, ¿sí? Que ha salido por ese agujero mentoniano, el nervio alveolar, ¿no? Su rama terminal, nervio mentoniano. Antes de hacer ese trayecto, todo ese trayecto, ingresar por ese agujero dentario inferior, ha mandado una pequeña ramita delgadita, ¿no? Estamos hablando del nervio miloioideo, que inclusive va a marcar un surco pequeñito, ¿no? En esa cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, ¿sí? Entonces, este nervio se dirige hacia el músculo del mismo nombre, da la inervación al músculo miloioideo, como también al vientre anterior del digástrico. Músculo miloioideo, vientre anterior del digástrico, ese va a ser el destino entonces de este nervio miloioideo, rama de este nervio dentario inferior o alveolar. Otra de las ramas es este nervio, estamos hablando del nervio lingual. El nervio lingual, como su nombre lo indica, se dirige ¿a dónde? A la lengua, por eso se llama lingual. Este nervio lingual, ¿sí?
Se encuentra siempre por delante del nervio alveolar o dentario inferior. Este va a recibir una anastomosis. Miren, este nervio pequeñito, delgado, ¿sí? Esta es la cuerda del tímpano, se llama así. Es un nervio que es una rama del nervio facial, una rama intrapetrosa del nervio facial. La cuerda del tímpano. Esta cuerda del tímpano alcanza al nervio lingual, ¿sí? Y junto con este terminan en la mucosa de la cavidad bucal, en la lengua, y termina en la lengua, dando la inervación sensitiva a todo lo que está en la lengua por delante de la B lingual. Por delante de la B lingual, entonces recibe inervación sensitiva de este nervio lingual. Pero también esta cuerda del tímpano sucede que le está llevando fibras. Miren, ahí está la cuerda del tímpano. Este le está llevando fibras que son de tipo vegetativas, porque esta cuerda del tímpano es rama de ¿quién? Del facial, un nervio vegetativo. Gracias a esa comunicación que tiene con la cuerda del tímpano, este va a ser como transporte igualmente, para poder llevar la inervación secretoria a la glándula submandibular y a la glándula sublingual. Estas dos glándulas salivales entonces reciben la inervación secretoria gracias a este nervio, ¿no? La cuerda del tímpano que trae desde el facial para el nervio lingual. Bien, entonces este también se va a distribuir en la lengua, ¿no? El nervio lingual, en todo lo que es lo que está por delante de la vía lingual para dar la inervación que es de tipo sensitiva, ¿sí? Sensitiva, principalmente. Me refiero al dolor, al tacto, a la temperatura, ¿sí? Nuevamente vamos a ver aquí la cuerda del tímpano, el nervio lingual, ahí está, terminando, distribuyéndose en la lengua. El nervio dentario inferior o alveolar, el nervio miloioideo, el nervio auriculotemporal. Por acá podemos ver al nervio lingual, el nervio del miloioideo, ¿no? Sabemos que este es rama del nervio dentario inferior o alveolar, ¿sí? Y la conexión que va a presentar con los ganglios, tenemos aquí al ganglio, es el ganglio pterigopalatino. Bien. Y por acá un esquema donde nos está hablando de la inervación secretoria de esta glándula, la glándula parótida. Recibe fibras, ¿no?, que vienen junto con el nervio auriculotemporal, pero en realidad este nervio auriculotemporal recibe por la conexión que tiene con este ganglio óptico. Y este ganglio óptico ha recibido fibras procedentes del nervio facial, como también del noveno par craneal, ¿no?, del nervio glosofaringeo, así como el simpático perimeningio. Entonces son los tres elementos que van a constituir, que van a enviar hacia lo que es el ganglio óptico para la inervación secretoria de la glándula parótida, ¿ya? Nuevamente el ganglio pterigopalatino o esfenopalatino se comunica con este nervio, rama del nervio maxilar, para poder dar la inervación de la mucosa buconasofaringea. Este es el nervio lingual que recibe la anastomosis de la cuerda del tímpano, rama del nervio facial, ¿sí? ¿Ya? Entonces acá la conexión que tiene con el nervio facial, ese ganglio. Aquí nuevamente el nervio dentario inferior o alveolar, ahí está su rama terminal, el nervio mentoniano, el nervio lingual con su distribución en las glándulas y obviamente en la lengua, ¿no?, para la inervación de tipo sensitiva, ¿sí? Nuevamente acá el nervio oftálmico maxilar mandibular con sus distintas ramas. Como podemos entender, como podemos ver, el nervio trigémino prácticamente da la inervación sensitiva a casi toda la cabeza, ¿sí? Sensitiva a casi toda la cabeza. Importante dato, ¿sí? Hay una patología que se llama la neuralgia del trigémino, deriva de una irritación que va a haber a nivel de este nervio trigémino, generando un intenso dolor que abarca todo el territorio inervado por el nervio trigémino. Todo el territorio engloba la cavidad orbitaria, engloba la cavidad nasal, la cavidad bucal, donde está la lengua, están las piezas dentarias, o sea, absolutamente todas las estructuras prácticamente de la cabeza van a presentar un dolor agudo por la irritación que pudiera presentar en el nervio trigémino, ¿sí? Ahí tenemos la representación de la neuralgia del trigémino, entonces, son los tres pares craneales, ¿no? Puede estar afectado de forma unilateral o bilateral, que es mucho más grave. Vamos con el nervio motor ocular externo, llamado también abducens. Este nervio motor ocular común o abducens
Este es un nervio motor, eminentemente motor. Su origen real se va a encontrar en un núcleo. Núcleo, o sea, en la porción motora, se encuentra en un núcleo. El núcleo se va a hallar situado en el espesor de la protuberancia. Vámonos con esta gráfica. Aquí tenemos a la protuberancia, por acá está el bulbo. Esto es el piso del cuarto ventrículo, ¿no? Por cara posterior de la protuberancia y cara posterior del bulbo. Resulta ser que este núcleo, que pertenece al nervio motor ocular externo, está próximo al núcleo del nervio facial, están juntos los dos, ¿sí? Y estos dos núcleos determinan una elevación, forman una elevación en el piso del cuarto ventrículo que sobresale. Estamos hablando de la eminencia teres o eminencia redonda. Quiere decir que a la altura de la eminencia teres o eminencia redonda, se van a encontrar los núcleos tanto de la porción motora, del motor ocular externo, del sexto par, como también del séptimo par craneal, ¿ya? En otras palabras. Luego va a estar su origen aparente de este nervio. El origen aparente de este nervio se va a encontrar situado en este surco, en el surco bulbopontino. El surco bulbopontino separa dos estructuras, como su nombre indica, separa al bulbo raquídeo, de la protuberancia, ¿no? Separa estos dos elementos. En ese surco bulbopontino, justamente por encima de la pirámide vulvar, que es esta estructura, ahí se va a encontrar el origen aparente del sexto par craneal, ¿sí? No se olviden que en ese surco bulbopontino está el origen aparente de 3 nervios craneales, ¿no? El 6, el 7 y el 8, ¿ya? Entonces, a no olvidarnos, está el sexto, está el séptimo nervio facial y el octavo o nervio vestíbulo coclear o auditivo, ¿sí? Entonces, bueno, de esa forma es el origen aparente. ¿Qué es lo que hace luego este nervio? Pues este sale para dirigirse igualmente a la cavidad orbitaria, pasa por la cara externa del seno cavernoso, ingresa por la hendidura orbitaria o esfenoidal, atraviesa el ojal súper externo que le va a hacer este tendón, el tendón de Sim, le hace un ojal súper externo, atraviesa también por ese ojal y finalmente termina en este músculo, en el músculo recto lateral o recto externo del globo ocular, responsable de que el globo ocular pueda mirar hacia afuera, ¿sí? Que mire hacia afuera. Entonces, nuevamente acá, su trayecto, cara externa del seno cavernoso, pasa por la hendidura orbitaria o esfenoidal para después retirarse y colocarse a nivel de este músculo, el recto lateral, músculo recto lateral o músculo recto externo del globo ocular. Por eso también su nombre de abducens, nervio abducens o nervio motor ocular externo, ¿ya? Vamos a hacer un repaso breve de los primeros 6 pares craneales que hemos visto hasta ahora. Y tenemos aquí su origen, ¿no? Bueno, se los puede visualizar y tenemos el origen aparente de algunos de estos. Tenemos entonces el bulbo olfatorio a este nivel. Ahí está el bulbo olfatorio. A continuación viene la cintilla o tracto olfatorio, pertenecientes al primer par craneal, nervio olfatorio. A continuación está el nervio óptico, aquí de un lado, del otro, terminan a nivel del quiasma óptico, relacionado con la glándula hipófisis, y sale a través del quiasma las cintillas o tractos ópticos a cada lado. El tercer par craneal es el nervio motor ocular común, nervio oculomotor, que tiene su origen aparente, como hemos visto, en el espacio interpeduncular o espacio perforado posterior. Se puede ver aquí apenitas el cuarto, ¿no? Ese delgadito es el cuarto par craneal, que sabemos su origen aparente está en la cara posterior del tallo, ¿no? O sea, hacia atrás, por encima del frenillo del velo medular superior, conocido como la válvula de Bussens. A continuación, el quinto, cara anterolateral de la protuberancia, ahí están, el quinto par craneal, el nervio trigémino, y finalmente el sexto par craneal que se origina, su origen aparente está en este surco bulbopontino o bulbo protuberancial, situado por encima de la pirámide vulvar, ahí está, en este surco bulbopontino, el sexto par craneal. Bien. Entonces, con